Hola, ¿cómo andan? Me llamo Germán, soy estudiante de medicina y este es un video sobre pares craneales, tema que a mí personalmente me gusta mucho. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de los pares y un poco en general también, cómo está inervado el ojo, la musculatura del ojo, cómo está inervada la cara sensitivamente, cómo está inervada la lengua, cómo está inervado algunos músculos del cuello. Un poco sobre, vamos a ver todos los sentidos del oído, del equilibrio, del gusto, de la visión, del olfato, cómo se recibe la información de esos sentidos. Les voy a dejar por acá un índice para que vayan directamente al tema que quieren ver. Bueno, pero como primero que para mencionarles tenemos, en todos los pares craneales tenemos algo que se llama el origen aparente y el origen real. Tenemos el origen aparente, que es por dónde, si nosotros cortáramos la cabeza de alguien, de dónde veríamos saliendo cada uno de los nervios, que después podemos seguir como si fuera un cable, ¿no? Nervios como si fuera un cable. Les voy a hablar un poquito del aparente, muy por arriba, y después les voy a ir hablándoles un poco de nervio por nervio, que podemos decir. El tercer par craneal, su origen aparente es acá a nivel de el mesencéfalo, esta estructura que ustedes tienen, vieron que hoy les decía, volvemos al cuadrito acá. El tronco cefálico está dividido en mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo. Bueno, bien, eso que les digo son estos tres. Este es el mesencéfalo, este es la protuberancia o puente y este es el bulbo. Mesencéfalo, protuberancia o puente, bulbo. Y fíjense que acá hay una línea que está delimitando dónde termina el bulbo y dónde comienza la médula raquídea. La delimitación es esta pequeña estructura que está acá, que ven que no está dibujada esta línea del medio. Esto se llama decusación de las pirámides, o decruzación, no sé bien cómo se pronuncia. Decusación de las pirámides. Esto es donde se cruzan las fibras motoras. Vieron que si nos lesionamos un lado del cerebro, mayormente vamos a tener afectado el lado opuesto del cerebro. O sea, si nos lesionamos del lado derecho, vamos a tener afectado mayormente el lado izquierdo, en cuanto a no poder mover el cuerpo, por ejemplo. Eso es porque a este nivel ocurre un cruce de fibras motoras importante. El tercer par craneal sale del mesencéfalo, como lo pueden ver acá, por delante. Hacia el medio de estas dos estructuras que están acá, que se llaman los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales. Mientras que estas pelotitas que están acá son el otro componente del mesencéfalo, se llama los tubérculos cuadrigéminos. Pero nosotros vemos que acá el origen aparente del tercer par es bien contra el borde interno, digamos, de los pedúnculos cerebrales, se llaman estas estructuras. Después, el cuarto par craneal es el único que sale de atrás del tronco cefálico. Nosotros podemos ver que está acá, ven, como viniendo desde atrás de la protuberancia, pero en realidad viene de atrás, viene de posterior, es el único. Después el resto todos salen de la parte anterior, como podemos ver acá. El quinto par craneal, el nervio trigémino, nervio bien voluminoso, sale por dos raíces, que son la raíz sensitiva, la más gruesa, y la raíz motora, la más finita, porque el trigémino es principalmente sensitivo, inerva toda la cara, es muy importante. El territorio de inervación que tiene es muy extenso. ¿Por qué habla así el chabón? Sale acá como pueden ver, de la protuberancia o puente. Si quieren hablar más en términos más nuevos, puente. Después tenemos que el sexto, este de acá, primero amagué a tocar el 7, pero el sexto par, el séptimo par y el octavo par, el sexto, séptimo y octavo par salen de este surco que está acá. ¿Ven? Son estos tres nervios. Este es el sexto, este es el séptimo, que nace por dos raíces, por eso parece que son tres, pero son dos. O sea, son las dos raíces del séptimo y el octavo par. Sexto, séptimo y octavo salen de este surco que está acá, que es
casi horizontal, ¿no? Pero, tiene una curvatura, pero es casi horizontal, que se llama cálense esta, surco bulbo protuberancial superior. No, superior no. Olvídense de superior, se lo agregué yo. Surco bulbo protuberancial. ¿Por qué? Y surco bulbo porque está acá el bulbo, protuberancial porque acá está la protuberancia. Entonces, bulbo protuberancial, el surco que está entre el bulbo y la protuberancia, para ser más redundante todavía por si no alcanzaba. De ahí salen el sexto, séptimo y octavo par. Y nos faltan, porque son 12, nos faltan el noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. O sea, 9, 10, 11, 12. El noveno, décimo y décimo primero, o sea, todos los que faltaban menos el 12, salen de, como lo pueden ver acá, este surco que está lateral, pero posterior. O sea, está hacia el costado, lateral, posterior hacia atrás. Entonces nos encontramos con que el noveno, décimo y parte del décimo primero, porque no todo, acá pueden ver que parte llega hasta la médula, entonces es más extenso el origen del onceavo, pero vamos a decir que el noveno, el décimo y la mitad del décimo primero nacen de este surco, que se llama surco colateral posterior, si no me equivoco. Esto lo voy a confirmar posteriormente. Y después tenemos el décimo segundo par, o sea el 12, que nace de este otro surco que es colateral, pero es anterior. Por eso surco colateral anterior. Este surco colateral anterior también se llama... vamos a hablar bien. Este surco colateral anterior también se llama surco preolivar, porque está delante de esta estructura que de este lado se ve mejor porque justamente no está la raíz del 12 y no está tapado el nervio que le dibujé encima. Se ve mejor de este lado, pero este lado es lo mismo, ¿no? Se llama la oliva vulvar. La oliva como una... O sea, viene de aceituna, justamente. Viste, el aceite de oliva, que es de aceituna, bueno, tiene forma de aceituna, por eso oliva vulvar. Por eso surco preolivar. Y también el otro, el que les comentaba hoy, se llama también retroolivar porque está por detrás de la oliva vulvar, el que salían estos tres. Bueno, bien, hora de hablar nervio por nervio. Vamos a darle un último vistazo general al esquema. Les voy a comentar desde el primer par craneal hasta el 12avo. Los más extensos son el séptimo y el quinto y el séptimo, porque porque tienen mucho territorio de inervación. El quinto, que es el trigémino, tiene mucho territorio de inervación sensitivo, básicamente toda la cara. Y el séptimo, que se llama el nervio facial, también conocido es el nervio de la parálisis facial, por ejemplo, tiene mucho territorio de inervación motor. De hecho, inerva los músculos de las expresiones faciales. El primer par craneal, el nervio olfatorio se llama también el primer par craneal. Es una excepción, como les decía hoy, en cuanto al origen aparente. No nace del tronco encefálico como el resto, sino que nace de una estructura del sistema nervioso central que se llama bulbo olfatorio, que está, como lo pueden ver en esta imagen, apoyado sobre esta estructura ósea que está acá, que se llama lámina cribosa, que pertenece al hueso etmoides. Fíjense que entonces el origen aparente del primer par, en vez de ser una parte del tronco cefálico como en el resto, es esta estructura que se llama bulbo olfatorio, que está por debajo del lóbulo frontal del cerebro, porque acá, si bien no está dibujado, acá estaría el lóbulo frontal del cerebro, que no es un nervio, sino que son muchos filetitos nerviosos. Acá lo pueden ver también en la imagen, vamos a acercar un poquito más. En vez de ser, como el resto, un nervio que después se va ramificando y dividiendo y etcétera, es directamente muchos filetitos que nunca forman un cable grueso, por decirlo de una manera. El nervio olfatorio entonces son muchos filetitos nerviosos, cuyo origen aparente es el bulbo olfatorio y que van a inervar la región de la mucosa de la nariz que recibe el sentido del olfato. Por eso, nervio olfatorio, ¿no? Obviamente. Segundo par craneal. El segundo par craneal es la otra excepción. No nace del tronco cefálico tampoco. Nace de esta estructura que está acá, que la vemos acá en un
en una representación. Acá la vemos en un dibujo que se llama quiasma óptico. Se trata de una estructura que ya es sistema nervioso central y se apoya en una estructura que se llama silla turca. El segundo par, también llamado nervio óptico, sale por un agujero que se llama agujero óptico, que es este que está acá, que son por donde pasan estos de acá, que son los nervios ópticos. Entonces agujero óptico, y acá está esquematizado que se introduce por detrás y entra al ojo. No entra exactamente en el medio, entra un poquito por un costado y por arriba o abajo, no sé exactamente dónde. Perdón el nivel de detalle, no soy anatomista, soy aficionado, pero bueno, si entra por detrás del ojo, lógicamente no va a entrar por delante. Bueno, bien. Voy a esto y sexto par en conjunto porque los tres tienen como territorio de inervación los músculos extrínsecos del ojo. O sea, los músculos que hacen mover el ojo para arriba, para abajo, para los costados. Y que nos permiten dejar la cabeza quieta y mirar hacia distintos lados, ¿no? Claramente es algo que hacemos todo el tiempo. Tenemos el tercer par que se llama el motor ocular común también. El cuarto par que antes se llamaba patético y ahora se le dice nervio troclear. Y el sexto par que antes se llamaba motor ocular externo, en vez del común que es el 3, motor ocular externo, o también ahora se llama abducens. Seguramente si leen terminología más nueva van a encontrarlo van a encontrar el cuarto par con el con el nombre de nervio troclear y el sexto con el nombre de nervio abducens. Entre estos tres, los tres son nervios exclusivamente motores, no tienen nada de sensitivo. El tercero sí tiene un poquito de parasimpático que tiene que ver con la acomodación del iris a la fotorrecepción cuando hay más o menos luz. Y les comento más o menos cómo es la cuestión. Ustedes tienen que los tres nervios, como pueden ver acá en el esquema, pasan por lo que se llama la hendidura esfenoidal para salir del cráneo. Y por allí pasan tanto estos tres nervios que les estoy contando, como el nervio trigémino, no todo el nervio trigémino, el nervio oftálmico, que es una de las tres terminales del trigémino, que después hablaré de trigémino, pero les voy comentando porque es importante que en la hendidura esfenoidal pasan tanto tercer, cuarto como sexto par, como el nervio oftálmico, que también se llama, como acá pueden ver, B1, porque tenemos B1, B2 y B3, porque el nervio trigémino es tan grande y tan importante que sus tres terminales tienen su importancia propia, vamos por decirlo así, ¿no? Acá podemos ver en un esquemita cómo esta de acá es la hendidura esfenoidal. Estos de acá son la inserción de los músculos extrínsecos del ojo. Y esto que se forma acá con esta inserción se llama anillo de Zinn, con seguramente lo escriba por acá, ¿no? Z-I-N-N. Este anillo de Zinn, hay algunos nervios y arterias que pasan por dentro y hay algunos nervios, arterias y un par de venas que pasan por fuera. Bueno, bien, les comento. El ojo tiene unos músculos que son intrínsecos, que son para la acomodación cuando hay más o menos luz del cristalino. Después tiene otros músculos que son los que lo mueven para arriba, abajo y los costados, que son los músculos extrínsecos. Esos músculos extrínsecos son 6. Son 4 que se llaman rectos, porque son rectos. Hay 4 que son rectos y 2 que son oblicuos. Los 4 rectos se llaman recto superior, recto inferior, recto interno y recto externo. Interno o medial, externo o lateral. Después tenemos los oblicuos, son el oblicuo mayor, que es el de mayor tamaño, obviamente, y el oblicuo menor, que es inferior e interno, y el oblicuo mayor, mientras que el oblicuo mayor es superior y externo. De hecho, creo que el dibujo está al revés, ahora que lo pienso. No. El tercer par craneal se divide en dos ramos antes de pasar por la hendidura, que lo pueden ver, que son el ramo superior y el ramo inferior.
Esos ramos, o sea, el nervio del tercer par en sí, inervan todos los músculos de la musculatura extrínseca del ojo, como les decía, salvo el oblicuo mayor y el recto externo. Todos los otros cuatro, o sea, el recto superior, el recto inferior, el recto interno o medial y el oblicuo menor, están inervados justamente por el motor ocular común o tercer par. El nervio patético o troclear inerva al músculo oblicuo mayor, solo ese músculo. Y el nervio motor ocular externo, ahora llamado abducens, sexto par, inerva al músculo oblicuo, al músculo recto externo. Externo, solo a ese músculo. Bueno, quinto par craneal, nervio trigémino. El trigémino es un nervio importante, bien voluminoso, bien grueso, que se divide en tres nervios importantes también, que se llaman el nervio oftálmico o B1, el nervio maxilar o B2 y el nervio maxilar inferior o mandibular o B3. El oftálmico es sensitivo, el maxilar también es sensitivo y el mandibular es mixto, sensitivo y motor. El oftálmico pasa por la hendidura esfenoidal junto con los nervios oculomotores y se divide en tres nervios. En realidad se divide antes de pasar por la hendidura, acá lo ven, el esquema, ¿no? Que se llaman el nervio nasal, el nervio frontal y el nervio lagrimal. El nervio nasal se divide en nasal interno y en nasal externo. Y el frontal hace lo mismo, en frontal interno y frontal externo. También tiene un par de colaterales, el nervio nasal también tiene un par de colaterales, pero no vamos a entrar mucho en detalle. El nasal interno lo que hace es inervar las fosas nasales, cruza unos agujeros etmoidales que están en el etmoides y se va hacia fosas nasales e inerva sensitivamente. Después el nasal externo y los frontales interno y externo, que también se llama supraorbitario inervan la piel de la zona. Esto es así, la inervación sensitiva de la piel del trigémino se divide en tres regiones que se ven acá en violeta, verde y azul. Una parte corresponde a esto que venimos hablando del oftálmico, que vendría a ser la que ahí marca, ¿no?, el gráfico, ahí la violeta. Es responsable de estos tres nervios. Y por otro lado, el nervio lagrimal, la otra de las terminales, inerva la glándula lagrimal, como su nombre nos indica. El nervio maxilar, la colateral del medio, la B2, recorre el agujero redondo mayor, que es del esfenoides, que está en el ala mayor, sale de por ahí, recorre la región pteriomaxilar, la cruza de atrás adelante y sale por la hendidura esfenopalatina, se mete en la órbita, todo esto cuando cruza esa órbita, pasa primero por un canal que se llama canal infraorbitario y después por el conducto infraorbitario, cuando ese canal se convierte en conducto. Sale de ese conducto y se convierte en su única terminal, que es el nervio infraorbitario, que va e inerva otra de las regiones de la cara que les comentaba hoy, ¿no? Se divide, se reparte la inervación del trigémino. Como colaterales del nervio maxilar tenemos una colateral, un ramo meningio, que en muchos nervios hay ramos meningios sin mucha importancia. Una importante que se llama el nervio esfenopalatino, que está en gran relación con este ganglio que se llama el ganglio de Meckel, o ganglio esfenopalatino, que está en la región pteriomaxilar. Este nervio esfenopalatino tiene un montón de terminales. La inervación del paladar está dada por todos estos nervios. Esto es así. El nervio nasopalatino, que es el más anterior, inerva el tercio anterior del paladar, que lo podemos ver. Esto es dientes, olvídense. Esto de acá es la inervación del paladar.
tenemos que el tercio anterior, este rectángulo azul, es la región que corresponde a la inervación del nervio nasopalatino, que sale de un agujero que está justamente donde estaría cayendo esta flecha, que se llama agujero palatino anterior. Acá viene algo medio confuso porque el agujero palatino anterior es por donde pasa el nervio nasopalatino. Con lo cual, los nervios, el palatino anterior, medio y posterior, el nervio palatino anterior pasa por el agujero palatino posterior. ¿Por qué anterior? Sí. ¿Por qué posterior si el nervio es anterior? Porque el anterior, como les decía hoy, es del nervio nasopalatino. Entonces, entonces resumiendo, para cerrar, la inervación del paladar está dada por terminales del nervio fenopalatino, nasopalatino inervan anterior y palatinos anterior, medio, posterior inervan posterior. Saliendo por estos agujeros de acá, que se llaman agujero palatino posterior y agujeros palatinos accesorios, porque son chiquititos y son por donde salen el nervio palatino, el nervio palatino medio y posterior. Otra terminal del maxilar superior es el nervio dentario posterior y también el nervio dentario medio, que es inconstante. El nervio dentario posterior se encuentra cuando nace en región pteriomaxilar, es dependencia del nervio maxilar, o sea, sale como colateral del nervio maxilar superior y atraviesa el seno, ¿cómo se llama esto? El seno maxilar, y al atravesar el seno maxilar llega a las raíces de los dientes posteriores y los inerva. Después el nervio maxilar sale por la hendidura fenopalatina, entra en órbita, pasa por el canal infraorbitario, pasa por el conducto y una vez adentro del conducto sale un nervio que se llama o ramos, acá lo tengo como la R de ramos dentarios anteriores, o un nervio dentario anterior, que si dice ramos debe ser porque generalmente son filetes, que de ahí salen y van a inervar los dientes de la región, los dientes más anteriores. Esto incluye premolares para adelante, incisivos, caninos y premolares. Los molares son del dentario posterior. Bueno, y por último, el nervio mandibular o maxilar inferior es la única colateral mixta del trigémino. Sale por un agujero que se llama el agujero oval. ¿Es la única mixta? Acá hay una aclaración que les puedo hacer. Vieron que teníamos una raíz motora y una raíz sensitiva que es más voluminosa. Bueno, la raíz motora, todas las fibras estas se van a parar al mandibular. Ahí les puse una flecha para que quede bien claro lo que digo. La raíz motora, todas sus fibras van a parar al nervio mandibular. Pasan por debajo del ganglio de Gasser. Acá no me acuerdo si lo dije, pero el ganglio de Gasser es un ganglio importantísimo que es del trigémino, que está justo antes del origen de las tres terminales. Es un ganglio súper grandote que está apoyado en el temporal, en una fosita que es justamente para este ganglio, que está en el peñasco. Y bueno, entonces todas las fibras motoras se van con el mandibular. Voy a borrar esta flecha. Ese nervio mixto sale por el agujero oval y se introduce inmediatamente. Esto quedó lejos. Acá esto es igual que en pteriomaxilar con redondo mayor. Es automático el salto, pero como no me entraba en el esquema, le puse una separación. Pero directamente, ni bien pasa por el agujero oval, entra a región cigomática. Y en región cigomática se produce la magia, porque fíjense el caos que es esto. A mí la primera vez que lo estudié esto me apasionó. Tenemos colaterales y terminales del nervio maxilar. El nervio maxilar tiene 3 colaterales y 2 terminales. Las 3 colaterales que están dibujadas acá son externas, internas y posterior. Y las terminales después las vemos. Las internas, voy a hacer un poco de zoom acá. A ver si esto se entiende. Las externas en realidad no es una sola, son 3. Y lo que hacen es inervar a los nervios, a los músculos macetero, temporal y buccinador. Las externas.
Pueden nacer separadas o pueden nacer por un tronco común, no importa mucho. El punto es que tenemos la inervación del macetero por un nervio que se llama nervio maceterino, la inervación del buccinador por un nervio que se llama nervio bucal, buccinador bucal, y la inervación del temporal, del músculo temporal, por tres nervios que se llaman temporal profundo, anterior, medio y posterior. Perdón, me cliqué cualquier cosa. Temporal profundo, anterior, medio y posterior. También hay un temporal superficial, obviamente. Siempre que tenemos un profundo tenemos un superficial, siempre que tenemos un anterior tenemos un posterior. Estos tres son los profundos, hay uno solo que es superficial. Cuestión que hay un nervio que se llama temporomaceterino, hay un nervio que se llama temporobucal y hay un nervio que... y nada más, y después hay un nervio que sale directamente de acá, pero tenemos un nervio que se llama temporomaceterino y un nervio que se llama temporobucal. Entonces tenemos tres músculos que son el macetero, temporal y buccinador. El nervio macetero está inervado por el músculo macetero, elevador de la mandíbula importante, está inervado por el nervio macetero, que viene del nervio temporomaceterino, que es una colateral externa del nervio maxilar superior. Maxilar inferior. Es un caos, pero fíjense que lo estoy explicando lo más lentamente posible. El temporal, músculo temporal, está inervado por tres músculos: temporal, profundo, posterior, medio y anterior. Las colaterales internas del maxilar lo que hacen es inervar al pterigoideo interno, que es lo mismo que el macetero pero por dentro, o sea, es un elevador de la mandíbula, pero por dentro de la mandíbula, no por fuera está. El peristafirino externo, que es un músculo del velo del paladar blando. Y el músculo del martillo, que es un músculo del hueso del martillo que está en el oído. Es un nervio largo que va y se va a inervar allá. Y después tenemos, por último, la tercera colateral del maxilar, del mandibular, que es el nervio aurículo temporal. El aurículo temporal, acá lo vemos en el esquema, sale por delante del trago, se llama, que es una cosita de parte de la oreja chiquitita que está acá. Este nervio aurículo temporal lo que hace es inervar la cara en esta región. Todo lo amarillo corresponde al nervio mandibular, pero son dos nervios los que inervan esta región sensitiva de la cara. Sensitivamente esta región de la cara. El nervio mentoniano, que todavía no llegamos, y el nervio aurículo temporal, que es este que les vengo contando, ¿no? Después tenemos las dos terminales del nervio mandibular. Tenemos el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Acá hay un poquito para hablar de cada uno. Tenemos el nervio lingual, que es un nervio sensitivo, que lo que hace es inervar la lengua. Acá lo vemos esquematizado, nervio lingual. Va a inervar la lengua. En el medio le recibe la anastomosis esta de que les contaba hoy del nervio cuerda del tímpano, ¿no? Que es parte del facial. Y lo que hace es inervar los 2/3 anteriores de la lengua sensitivamente. Esos son fibras que van directamente por trigémino, no tienen ningún cruce raro con ningún otro par, no tienen... Bueno, acá como podrán ver, reestructuré un poco el esquema, el gráfico. Teníamos que las terminales del mandibular son el nervio dentario inferior y el nervio lingual. El nervio lingual ya les conté. El nervio dentario inferior lo que hace es meterse en un conducto que se llama conducto dentario inferior, y así inerva a los dientes de la arcada posterior, o sea, los dientes de abajo. Pero vamos a explicarlo un poco más en detalle y contar algunas cositas. El nervio dentario inferior, antes de meterse en el agujero de entrada del conducto dentario inferior, es el que está al lado de la espina de Spix, importante en odontología para dar las anestesias tronculares. Antes de salir por ese agujero nos da el nervio miloioideo, que ahí se terminan de ir las fibras motoras recién. O sea, las fibras motoras, las últimas que quedaban, se van con el nervio miloioideo a inervar el músculo miloioideo y el músculo vientre anterior del digástrico. Bueno, ahí volví a editar un poco el esquema. Tenemos que los dientes están inervados por dos nervios, que son el nervio dentario inferior es en sí mismo, o sea, colaterales directas del nervio dentario inferior, que dan 4 tipos de ramas que
ahora no me acuerdo bien, pero eran ramas alveolares, ramas para la encía y demás. Y entonces tenemos que el nervio dentario inferior en sí inerva a los molares y premolares. Y el incisivo, el nervio incisivo, inerva a los caninos y precisivos. Y después tenemos el nervio mentoniano, que es lo último que nos faltaba de la inervación de la cara que venimos viendo desde hoy, que vimos hoy con oftálmico primero acá en la región verde, con nervio maxilar acá en rojo, y su terminal el nervio infraorbitario, que acá lo ven saliendo debajo de la órbita, y el nervio mandibular, que teníamos hoy el estatocústico, que es el estatocústico. El aurículo temporal, que les contaba, ¿no? Acá. El aurículo temporal. Y nos queda por último entonces el nervio mentoniano, que es un nervio sensitivo que inerva esta región de acá del mentón. Dependencia del nervio dentario inferior que sale del nervio mandibular. Bueno, los pares 7 y 8, el nervio facial y el nervio estatocústico, también se llama vestíbulo coclear. Antes le decían nervio auditivo, pero ahora no se le dice más nervio auditivo porque si no, no mencionamos el sentido del equilibrio. Son dos nervios que los menciono juntos porque ambos entran por el conducto auditivo interno y están muy relacionados en su porción más proximal. El séptimo par, el nervio facial, nace por dos raíces. No, en realidad acá sucede una cosa interesante que es similar al trigémino. Tiene una raíz sensitiva y una motora, pero acá se considera que el nervio facial es solamente la raíz motora. O sea, el nervio facial es un nervio motor. Mientras que hay una raíz sensitiva que se llama 7 bis o nervio intermediario de Reisberg. Los dos nacen del surco bulbo protuberancial que les contaba. Bulbo protuberancial, acá del surco este. Nacen de ahí, su origen aparente. Y se dirigen al conducto auditivo interno. Se meten por él y recorren la primera porción de ese conducto hasta que se topan con una división de ese conducto en 4. Es como hay 1 centímetro de acá a acá del agujero de entrada a estos 4 agujeros. Y es un conducto muy chiquito, muy cortito y muy chiquito, que de hecho acá está graficado, dibujado en el testut. Acá pueden verlo como se divide en 4, este es uno, este es otro, este es otro y este es otro. Es algo muy diminuto. Esa división hace que los nervios que venían por allí se tienen que separar en 4, tienen que elegir uno de 4 caminos. El nervio vestibular, que es uno de los dos nervios que son terminales del estatocústico, el nervio vestibular tiene dos agujeros que se llaman vestibulares superior e inferior, por donde pasan las dos ramas del nervio vestibular y van al vestíbulo, valga la super redundancia, donde perciben el sentido del equilibrio en el vestíbulo. Mientras que el nervio coclear, que es la otra terminal del estatocústico, se va para otro conducto independiente. Mientras que el séptimo par, junto con el intermediario de Reisberg, o sea, el 7 y el 7 bis, se meten por un agujero en el cual siguen por un conducto que se extiende y después hasta sale del temporal en un momento, que es todo este gráfico que tenemos acá. Este conducto tiene 3 porciones y 2 codos, se llama, entre las secciones. Un codo, primer codo, y otro codo, segundo codo. En este primer codo tenemos un ganglio que se llama el ganglio geniculado, que es el ganglio del nervio facial. Y acá viene a insertarse, para anastomosarse, el nervio intermediario de Reisberg, el 7 bis, se anastomosa con el 7 a nivel del ganglio geniculado. Hay varias colaterales del facial. Las podemos clasificar en intrapetrosas y extrapetrosas, dependiendo si salen o no de dentro del conducto del peñasco, por eso petroso. Uno de esos nervios se llama el nervio petroso superficial mayor. Tenemos petroso superficial mayor y menor y petrosos profundos
mayor y menor, pero los profundos son del nervio glosofaringeo, del noveno par. Estos, los profundos, los superficiales, perdón, los petrosos superficiales, mayor y menor, son del 7, del facial. El petroso superficial mayor sale por un agujero que se llama hiato de Falopio y va a anastomosarse con el petroso profundo mayor, que viene de otro lado que nada que ver, que todavía no llegamos, para formar, anastomosándose entre sí, el nervio vidiano, que también tiene un componente simpático, si no me equivoco, hay otra ramita más, son 3 nervios que lo forman. Pero bueno, a grandes rasgos, el nervio vidiano, ese nervio vidiano va al ganglio de Meckel, que les decía hoy en la región pteriomaxilar, que es del nervio maxilar. Fíjense acá la anastomosis importante que hay del 7 con el 5, del facial con el trigémino. También vamos a ver otro caso, alguno que otro caso medio similar. Hay otra colateral intrapetrosa del facial que se llama el nervio cuerda del tímpano. Este nervio sale como es intrapetroso, su origen se encuentra a nivel del conducto del facial. Y este nervio cuerda del tímpano es interesante porque tiene fibras parasimpáticas que comunican el facial con del trigémino de nuevo, solamente que en otra región del trigémino que nada que ver, porque la que veíamos hoy era entre el vidiano y el ganglio de Meckel, acá. El cuerda del tímpano acá que me entra en plano, lo que hace es anastomosarse, o sea, unirse, fusionarse con el nervio lingual. Esta flecha de acá viene del nervio lingual, terminal del maxilar inferior. Después, el agujero de salida de este conducto de 3 porciones se llama agujero estilomastoideo. Acá está dibujada la estiloides. Justamente la mastoides estaría acá de este otro lado. Se llama estilomastoideo porque está entre la estiloides, la apófisis estiloides, y que es como un palito, tiene forma de estilete, por eso se llama estiloides. Y después tenemos otra estructura que se llama la apófisis mastoides, que es bien característica si la ven en un cráneo de lateral. Capaz pongo alguna imagen, veo qué puedo hacer, pero estaría acá, ¿no? No la dibujé porque sería medio hacer muy engorroso el dibujo, más de lo que ya está. Pero bueno, el agujero estilomastoideo entonces es por donde sale el nervio facial del peñasco, del temporal, atraviesa la parótida sin inervarla, o sea, pasa por la glándula parótida, la glándula salival mayor parótida, que está acá dibujada. La atraviesa, pero no la inerva porque es un nervio motor, y va, como acá ven en el esquema, e inerva todos los músculos de la mímica, se llaman, los músculos faciales, los músculos que hacen que hagamos las expresiones faciales, las caras de miedo, cuando sonreímos, todas esas expresiones las hacemos con los músculos estos de la mímica. Orbicular de los párpados, orbicular de los labios, los cigomáticos, los buccinadores, hay varios músculos, es un tema amplio, pero bueno, acá no voy a ponerme con clasificación y con cuál es esta ramita y cuál es esta ramita. Les voy a decir que hay una clasificación que se llama la clasificación de Bértola, que clasifica las terminales del facial, pero no me parece muy importante como para ponerme a hablar de eso, aparte es un quilombo. El octavo par, el estatoacústico, tiene dos terminales, el nervio coclear y el nervio vestibular. Esas dos terminales, la vestibular se divide después en vestibular superior e inferior y la coclear se ramifica después también, pero no de la misma forma. Y lo que hacen es, el vestibular va al vestíbulo, que es una estructura que ahora les comento un poco bien. Bueno, es la estructura responsable del equilibrio, de la percepción del sentido de equilibrio, y lo hace de una forma bastante particular. Y la cóclea o caracol lo que hace es recibir el sentido de la audición, del oído. Acá vemos un buen dibujo de el nervio facial por un lado, que está acá,
que ven que se va por su lado y se nos va porque después va al estilo mastoideo. La cóclea, nervio coclear, cóclea, esta es la cóclea, y el vestíbulo. Como les decía, el vestíbulo recibe el sentido del equilibrio, creo que lo dije como 5 veces. La forma de hacerlo también es con líquido, igual que el oído. Lo que pasa es que este líquido lo que hace es moverse por unos conductos que se llaman conductos semicirculares, que son estos tres de acá, en violeta, que al moverse ese líquido mueve unas estereocilias, creo que se llamaban, si no, sí, estereovellosidades, puede ser, estereovellosidades que al moverse hacen lo que se llama la transducción de señal, que estimula o no estimula los nervios. De esta forma envía la información hasta el sistema nervioso central y después esa información es procesada por el cerebro y percibimos la audición, así con todos los sentidos. Bien, y por último, para terminar, tenemos los pares del 9 al 12. Estos los voy a hacer medio rápidos, así el video no me queda más largo de lo que ya es. En los pares 9, 10 y 11 tienen unas relaciones proximales muy compartidas porque los tres salen por el agujero rasgado posterior, así que voy a hablar un poco de los tres en general y después voy a hablar un poco de cada uno. Y por último el 12, vean acá, ¿no? Que venía hablando todo en orden, acá, venía hablando de 1, 2, 3, 4. Llegamos al 8, salto al 12 y después tenemos el 9, 10 y 11, ¿no? No se confundan eso. Tenemos el 12 acá y después tenemos el 9, 10, 11. Bueno, como el origen aparente les decía hoy que es el surco colateral posterior. Después, los tres tienen un trayecto intracraneal muy cercanos entre sí. Salen por el agujero rasgado posterior junto con la vena yugular, que es esta, que es una vena importante de gran tamaño. El noveno par tiene unos ganglios acá que se llaman ganglios de Andersch y Wenheimer, algo así. Bueno, noveno par. El noveno par sale por el rasgado posterior junto con los otros dos. Acá de hecho les voy a mostrar esto en una imagen. Esta de acá. Fíjense a ver si se ubican. Esto de acá es el occipital del cráneo. Este es el cuello. Básicamente es un corte del cuello desde atrás. Mire, cortado esta vez en la faringe. Acá vemos los músculos del cuello. Piel. La oreja. Y tenemos, acá bien vemos cómo salen estos tres nervios. Estos tres. Este y este. Que son los tres. Y este otro de acá es el 12. Este es el 9, este es el 10 y este es el 11. ¿Saben por qué? Porque, bueno, fíjense que el 9 lo que hace es irse para... El 9 es el glosofaringio. Nosotros vemos que acá sale y se va. No sabemos a dónde va. Pero por descarte sabemos que es el 9 porque tenemos que el 10 sigue de largo y ven que se va bastante hacia abajo. Es un nervio re largo. No es tan grueso, pero es muy largo. Junto con esta vena que es la vena yugular interna y con esta arteria que es la arteria carótida interna. Eso se llama paquete vasculonervioso del cuello. Eso es por debajo del este músculo que es el esternocleidomastoideo, famoso por su nombre súper largo. Por debajo de este músculo tenemos el paquete vasculonervioso del cuello, de cual forma parte el nervio neumogástrico. Y bueno, y entonces ya vemos que el neumogástrico es un nervio que se va bien abajo, ¿no? Y se va hasta el abdomen, pasa por el tórax y tiene una inervación súper, ultra, mega amplia, un territorio de inervación extensísimo. Y después nos queda por ya dije 9 y 10, nos queda el 11, el nervio espinal. Acá se va, ven que es un nervio cortito y sencillo porque directamente va a los dos músculos que inerva. Acá tenemos el hipogloso saliendo por el condilio anterior. Bueno, entonces cuestión que el noveno par sale por el rasgado posterior, tiene los dos ganglios estos impronunciables. Hay una colateral que se llama nervio de Jacobson, o de Jacobson, como no sé cómo le quieran decir, que es un nervio chiquitito, finito, pero acá lo ven de 8 dibujado, ven que son súper finitos los nervios, pero este es el de Jacobson, este de acá. Este es el noveno par, el glosofaringio,
Y este de acá es el de Jacobson, ahí dibujado punteado porque está como por dentro del conducto, ¿no? Es un nervio chiquitito pero que tiene bastante importancia funcional y tiene mucha distribución. Se divide en 6. Tiene dos ramas posteriores sin mucha importancia, dos ramas, no recuerdo si anteriores, superiores, pero dos ramas que son los importantes nervios petrosos profundos mayores. Vieron que hoy en facial les hablaba de los petrosos superficiales y les comenté el nervio ovidiano y todo eso. Bueno, estos son los petrosos profundos. Son profundos porque vienen de acá, de este conducto, esta estructura, de este espacio acá, que no recuerdo la verdad que es. Pero salen de ese espacio por unos hiatos y van a anastomosarse. Acá se están anastomosando. Ven, el 12 y el 13 son los petrosos superficiales que vienen del facial. De hecho vienen de acá, o sea, este es el facial, este es un ganglio, debe ser el geniculado. Y estos son los petrosos superficiales, estos son los profundos. Después tiene alguna que otra colateral más, el nervio del estilofaringio, nervios para músculos. Y después tenemos una inervación sensitiva de la lengua por el glosofaringio en una región muy específica que es por detrás de la B lingual. O sea, la B lingual es una estructura que literalmente tiene forma de B, por eso se llama B lingual. Y entonces, por detrás de esa B lingual, que se ve a simple vista, si se ve en la lengua lo van a ver, y una inervación motora que se forma un plexo. O sea, un plexo es una maraña de nervios, son muchos nerviositos chiquitos todos juntos, mucha cantidad. La porción sensitiva del glosofaringio, además de lo que les venía contando antes de colaterales, la porción sensitiva se distribuye se distribuye por detrás de la bilingual, y la porción motora se junta con el neumogástrico para formar el plexo faringio que inerva los músculos de la faringe. El décimo par, nervio neumogástrico, sale por el rasgado posterior también, forma el plexo faringio, como ya les dije recién también, y lo que hace es, acá no voy a entrar mucho en detalle, de hecho lo voy a comentar muy por arriba, pero el nervio neumogástrico es el nervio más largo de los pares craneales lejos, llega hasta el píloro, que es parte del estómago, y pasa por el tórax, y de hecho tiene ramas para el pulmón, tiene tiene mucha importancia funcional. Son unas colaterales del neumogástrico, se llaman nervio laringio recurrente. ¿Qué pasa con este laringio recurrente? Se llama recurrente porque vuelve, o sea, vuelve sobre sus pasos, digamos, algo así, o sea, sobre su trayecto. Viene bajando por el cuello. Y del lado, ven que dice izquierdo más largo. Del lado derecho lo que hace es abrazar la carótida. Del lado izquierdo abraza la aorta. Ven que dice gástrico y hepático, va al estómago y al hígado. Y tenemos el ganglio celíaco, que es parte de un plexo que se llama plexo solar. Y tenemos también el 11º par craneal, que se llama nervio espinal o accesorio. Ahora le llaman nervio accesorio también. Ese nervio, acá lo vemos dibujado porque es bastante deforme, la verdad. Tiene un nacimiento. Ven que acá, este de acá es el origen aparente del espinal, del accesorio. Esta porción de acá es la porción por dentro del cráneo, que nace por dentro del cráneo. Pero mientras que esta porción de acá, que está en verde en este esquema, es la raíz medular. O sea, es una raíz que nace por varios nerviositos, ven acá, de médula espinal, ya de médula, no es bulbo. Esto de acá es bulbo, esto de acá es médula. Acá pueden ver que el origen aparente del espinal tiene parte en bulbo, o sea, tronco encefálico, y parte en médula. Pero justamente el nervio en sí se forma cuando ya se anastomosan todas esas raíces. Y el nervio en sí tiene un trayecto corto porque sale por el rasgado posterior y enseguida se divide en dos ramas. Esas dos ramas son una que se anastomosa con el décimo par, esto es el décimo par, o sea, el neumogástrico. Una rama que se anastomosa con el neumogástrico y una rama que va e inerva motoramente a los músculos
trapecio y esternocleidomastoideo. El 12º par craneal, el último, para terminar, el número 12, sale del surco preolivar, que les decía hoy, la oliva vulvar, que es una aceituna, que parece una aceituna preolivar o colateral anterior. Su origen aparente es ahí. Sale por un agujero que se llama agujero condilio anterior, que condilio es porque están los cóndilos del occipital. Y no les voy a dar mucha vuelta. Inerva motoramente la lengua, a casi todos los músculos de la lengua, todo menos uno, que nunca me acuerdo cuál es, lo voy a poner por acá. De los 17 músculos que tiene la lengua, 15 los inerva el hipogloso, o sea que básicamente le da casi que toda la inervación motora a la lengua. Se llama hipogloso porque hipogloso debajo de la lengua. Y acá pasa por un reparo anatómico que no pude encontrar el dato, no me acuerdo cómo se llama y no pude encontrarlo, que está formado entre el músculo hiogloso y la mandíbula. O sea, pasa por entre esos dos lugares, junto con el conducto de Wharton, que es de la glándula submaxilar. Atraviesa por ahí y va y se distribuye por los músculos de la lengua. Bueno, y para finalizar, muchas gracias por ver este video, es bastante largo. Es un tema, como verán, bastante complejo, amplio, tiene muchísimos detalles. El esquema mismo un poco nos da una idea y eso que es bastante general. Así que bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa me escriben en los comentarios.